Bienvenidos todos los hermanos que nos acompañan y saludos nuevamente a todos los que se están conectando para estar con nosotros. Imagine, por favor, que usted va en un avión y usted ve por una de las ventanillas que empieza a incendiarse un ala y que desde la cabina de comandos le avisan que el avión va a caer. Es evidente que todas las personas empezarán a gritar, a llorar, a desesperarse, a obnubilarse y a la vez pensando si habrá alguna manera de salvarse. ¿Cuál sería la diferencia con usted? Usted sería de los que grita, de los que se desespera, de los que tal vez dijera: Dios, no me quiero morir, por favor, ayúdame. ¿O usted tendría paz para ayudar a los que están al lado, decirles: vamos a orar, Dios está con nosotros, pida perdón, ahora tiene una oportunidad de vida eterna, estos 2 minutos para morirnos, quiero compartirle de Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Desgraciadamente, esta situación que estamos viviendo y que hemos estado combinando con nuestros temas de Lucas, ha logrado que muchos cristianos estén reaccionando y llenándose de miedo, de angustia, de incertidumbre, de pérdida de la esperanza, al igual que todos los que no son cristianos. ¿Cómo es posible? Hemos estado reflexionando que Jesús envió a 70 para que fueran a predicar el reino de Dios. Nosotros somos esos 70 enviados. ¿Acaso nosotros, al llegar al campo de trigo, vamos a predicar con la misma angustia, el mismo temor, la falta de sentido en la vida que tienen aquellos que son los destinatarios hacia los que Dios nos mandó a darles el mensaje del reino de Dios? Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros no podemos, nosotros no debemos llenarnos de temor. Vamos allá al Evangelio de Lucas, precisamente en su capítulo 10. Y acabo de mencionar la manera en que empieza el capítulo, en su primer verso. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. 70 enviados. Y entonces, el Señor les ha enviado, según el verso 9, sanad a los enfermos que en ella haya y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Tenemos un tema de predicación: el reino de Dios. No el apocalipsis de una manera negativa, no el castigo de Dios sobre una humanidad pecadora, que lo es pecadora, no la misma angustia que todos, disfrazada de prudencia. No es lo mismo la prudencia que el miedo disfrazado de prudencia. Hemos sido enviados a hablar del reino de Dios. Vamos a ir analizando todo lo que el Señor les encomendó, las instrucciones, pero hoy me voy a adelantar. Hoy me voy a adelantar al verso 17.
Volvieron los 70 con gozo. Los 70 volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vienen contentos los discípulos, han experimentado palpablemente el poder del nombre de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo. Imaginen encontrar a una persona que ha perdido la conciencia, quizá con aquellos signos del endemoniado como las convulsiones y otras cosas, y orar y ver que esa persona queda bien, queda libre. Yo me he encontrado con cristianos y obviamente no cristianos que piensan que los demonios no existen, y a veces yo les he platicado los casos palpables, ¿no? Como estos discípulos podemos decir: estamos gozosos, Señor, porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ah, muy bien, pero Jesús va más allá. Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entendamos esta promesa de Jesús. ¿Por qué los demonios se sujetan en el nombre de Jesús? Porque Satanás está derribado. Satanás está vencido. El Apocalipsis habla de él como atado. Y Lucas después nos dirá que el hombre más fuerte, que es Jesús, ha atado al fuerte, que era el diablo. El diablo está vencido. No vayamos a caer en la suposición de que Dios y el diablo son dos fuerzas de signo contrario, pero igualmente poderosas, que están echando sus fuercitas a ver a quién gana, y obviamente que nosotros, a través de la guerra espiritual y los decretos y estar reprendiendo demonios, le vamos a echar a Dios una manita, juntamente con los ángeles, para que finalmente Dios gane. No. El diablo está vencido. Dios es todopoderoso, Dios es infinito. El diablo es una criatura, es un polvito, es un instrumento en las manos de Dios. Y con respecto a nosotros, con quien Él tiene la lucha, el diablo no tiene una lucha con Dios. Dios lo pulveriza sin, diría Genófanes, sin siquiera mover un dedo, ¿no? La lucha del diablo es con nosotros, nuestra lucha es con Él. Y en ese sentido, el diablo está vencido. Está vencido, ¿por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque Dios es el Señor de la historia. Porque el plan de redención se lleva a cabo a fin de cuentas. Cuando el Señor va a dar los 10 mandamientos, les pone antes una base histórica de la redención. Antes del primer mandato que dice: no tendrás dioses ajenos. Dios dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. O sea, la redención histórica es la base de nuestra vida y de sus mandatos. El diablo ha sido derribado. Tenemos autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Evidentemente, si nos quedamos en la literalidad de estas palabras, usted va a andar buscando alacranes que pisotear, o se va a comprar una viborita para poderla pisar. No está hablando de alacranes y serpientes físicas. Cuando dice que nada nos podrá dañar, no está hablando de cosas físicas, porque aquí hay un salmo muy mal entendido, ¿no? Ni plaga tocará tu morada. No, entonces aquí no puede entrar el coronavirus. Pues estaría bueno, porque así de fácil no entrarían cucarachas, chinches, ni ratones, ni nada a su casa, ¿verdad? Pero hasta en el acervo de las Biblias tenemos que cuidar que no haya polillas, que no haya hongos, que no haya ratones. ¿Será que no tenemos fe en esa promesa de ni plaga tocará tu morada? No está hablando de cosas físicas, ni siquiera el Salmo. El Salmo es un poema. Si nada pudiera tocarnos, ¿por qué la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, está sembrada de mártires? No hay época
en la que no haya habido mártires, torturados, encarcelados, sus bienes confiscados, quemados, perseguidos. El Señor está hablando de que no podemos recibir un daño respecto a aquello que realmente vale la pena. Si a usted, por ejemplo, lo van a asaltar en la calle, le pone una pistola enfrente, ojalá tengamos la serenidad y el amor por el ladrón para decirle, sí, no se preocupe, mire, tengo un tesoro más grande que lo que usted me puede quitar aquí en la cartera. Hablarle de Cristo y decir, pues si me mata, no me puede hacer nada. Porque mire, lo que se va a llevar no es mío, es de Dios. Y si me mata, mi vida no es mía, es de Dios. Yo de todas maneras me voy con Él y luego voy a resucitar, así que usted no me puede hacer nada. ¿Me explico en qué sentido no nos puede hacer nada? Pues lo mismo el coronavirus, ¿no? O sea, ni plaga tocará tu morada no quiere decir que usted no se pueda enfermar, sino que esa enfermedad no lo aparta del amor de Dios. Esa enfermedad no le quita la fe, espero. Esa enfermedad no le quita el poder de resucitar, ¿no? Nada nos puede tocar moralmente, espiritualmente, porque la autoridad que se nos está dando para pisar escorpiones es un símbolo de seres espirituales, no de los pobrecitos alacrancitos que pues también son seres vivos, ¿no? Seres espirituales, malvados, que llevan al hombre a la destrucción. Sobre ese tipo de seres tenemos poder, por supuesto, y en primera instancia en el contexto, para expulsar los demonios de las personas poseídas, endemoniadas. Pero también en la lucha más difícil, cotidiana, como dirá 2 Corintios 10, 4 y 5, contra los argumentos que se levantan contra Dios, contra toda altivez, contra la obediencia de Cristo. Esa guerra es más difícil, mucho más difícil, pero tenemos la autoridad de Cristo y tenemos la promesa y la certeza de que el diablo, aunque está dando patadas de ahogado porque sabe que le queda poco tiempo, está vencido, ¿no? No se gocen solamente de eso, dice Jesús, el 20, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Por eso me he querido adelantar a este versículo. Jesús da una razón más elevada del porqué de la esperanza, de la fe, de la paz. Ahí está la razón. ¿Por qué si usted se va cayendo en un avión no debería actuar como los demás? ¿Por qué en un terremoto, en una peste o en una hambruna usted no tendría que actuar como los demás? ¿Cómo actuarían los demás en una hambruna? Matándose por la comida, arrebatándose las cosas, poniéndose ellos en primer lugar. Incluso hay pasajes bíblicos y también de los relatos de Flavio Josefo de mujeres comiéndose a sus hijos en el hambre tan terrible. ¿Cómo debería actuar el cristiano? El cristiano tiene una promesa, la más importante de su ser, de su existencia. Ninguna otra cosa es segura. Si usted se compró un seguro de vida o de gastos médicos, es probable que el seguro, como usted no leyó la letra chiquita, no le cumpla. Si usted tiene su inversión, es muy probable que se la roben o que se devalúe, que no le sirva para nada. Lo que usted tenga no es seguro, excepto la muerte. Pero hay una cosa segura por sobre todas las cosas, más allá de la muerte. Nuestros nombres están escritos en los cielos. Me gusta cómo Jesús, como un judío de la época, habla en esta retórica, en esta forma poética del pensamiento semita, ¿no? Los nombres están escritos en los cielos. Es una manera de decir, tienes la garantía de la salvación.
No es tampoco una literalidad de que además de que hay libros humanos, haya libros celestiales, plumas humanas, Dios también tiene plumas celestiales y a Dios luego se le olvidan las cosas y entonces mejor las anota y puso nuestro nombre en un libro. No, claro que no. Es solamente una figura bella, una figura literaria para decir que hay una certeza, una promesa inamovible, fiel, de nuestra salvación. Y entonces no solo es una respuesta frente al temor a la muerte, sino en el caso de Jesús es incluso un motivo de gozo mayor que los milagros. ¿Usted no le daría gozo percibir un milagro? Alguien se sanó de un pie que no le servía, alguien se sanó de cáncer, alguien se sanó de coronavirus. Pues claro que nos da gozo, y más si es alguien de la familia, pero hay un motivo de gozo superior a todos los motivos de gozo. ¿Cuál es? Que nuestros nombres están escritos en los cielos. Eso quiere decir que nuestra existencia es eterna. Que desde que conocimos a Cristo como Salvador, comenzó nuestra vida eterna, que nunca se va a acabar, es eterna. Que de aquí a 1.000.000 de años, y ya sin enfermedades, sin envejecimiento y sin pecado y sin contaminación, estaremos disfrutando de Cristo. Esta es la razón de estas dos cosas. Es el mayor de todos nuestros gozos, porque hay muchos motivos de gozo, ¿no? Que Dios nos haya dado la vida, una familia, conocerle, venir a la iglesia, tener una Biblia, ser hermanos, una familia de la fe, una lista muy larga de razones por qué estar gozosos y agradecerle a Dios. En esa lista debemos incluir las pruebas. Santiago dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ups, esa no la habíamos puesto en la lista, porque, pues, ¿cómo me voy a gozar cuando hay pruebas? Bueno, Santiago dice que la prueba nos perfecciona y en ese sentido resulta benéfica. Y además, si con Pablo sabemos que en la prueba y no hay prueba capaz de separarnos del amor de Dios, podemos gozarnos en la prueba. Pero el más elevado motivo de gozo, aunque la prueba es un gran motivo de gozo, dice Santiago, no es un motivo permanente, pues las pruebas, gracias a Dios, no van a ser permanentes. Pero hay un motivo permanente. Nuestros nombres están escritos en los cielos. Y entonces, hermano, por favor, déjese de estar oyendo, leyendo y reenviando toda la basura de las redes sociales. Por favor, si para en la iglesia hay pastores, si tenemos pastores, pues en este tipo de situaciones es donde el papel del pastor es importante. Pastor significa el que guía. Y si cuando usted está preocupado y cuando ya lo agarró la angustia, no le importa un pepino lo que diga el pastor, pues ¿para qué queremos pastor? ¿No? O sea, el pastor es un guía. Y no porque yo sea fulano de tal, sino porque lo que yo le estoy diciendo es la Escritura. Mi autoridad no está en lo que yo sea, estudie o no sea, sino en que les estoy diciendo la palabra de Dios. Y la palabra dice, gócense porque sus nombres están escritos en los cielos. ¿No? Es la palabra. Y entonces, ¿por qué estamos más dispuestos, somos proclives a ver cosas sensacionalistas, desorientadoras? Pero la predicación, por la manera que algunos reaccionan y por el tipo de mensajes que luego mandan, digo, no vio la predicación o no la entendió o cuando menos no la repasó. Anda perdido el hermanito o la hermanita, ¿sí? Entonces le voy a conminar vehementemente para que esté repasando las predicaciones, para que en tiempos de crisis es donde
la función pastoral se vuelve, si usted quiere, más importante. Reitero, porque lo que estamos enseñando es lo que la palabra dice. La autoridad es la palabra. Sí, claro que por acá hay un videíto que me dice cosas maravillosas o espantosas, sensacionalistas, morbosas, conspiracionistas, mágicas. Déjese de cosas. Ya, qué flojera estar recibiendo todo el día puras cosas del coronavirus. Ay, ya, basta, ¿no? Ya sabemos lo esencial. Mejor vamos a entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Cuando todo este periodo pase, ¿en qué habremos crecido? ¿Cuánto habremos estudiado? ¿Cuánto habremos orado? ¿O solo habremos perdido el tiempo? Entonces todo el tiempo encerrado en casas durante semanas o meses solo fue para estarnos angustiando con basura, y la otra mitad del tiempo para ver puras películas que nada más son puros churros. Y así pasamos los meses. ¿Cuál va a ser el cambio en nosotros, no? ¿Cuál va a ser el crecimiento? Mire, yo le compartía acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis, que espero haya quedado bastante claro. Pero quiero retomar el punto que el jinete blanco, que es el anticristo y sus doctrinas, su manera de ser, y el jinete rojo, que es la guerra, el negro, que es el hambre, y el amarillo, que es la peste. Lo que quiero decir ahora es que esos 4 jinetes están en contraste con los 4 evangelios. Porque si usted va a Apocalipsis capítulo 6, dice, y el primer ser viviente, ¿se acuerda que había 4 querubines alrededor del trono? El primer ser viviente me dijo, ven y mira, y salió un caballo blanco. Entonces hay una relación entre el querubín y el caballo y el jinete. Esa relación es de antítesis. El querubín es el evangelio y el caballo es la consecuencia sobre la humanidad de rechazar el evangelio. Esa es la relación antitética que se da entre las dos figuras, entre los dos símbolos. Y entonces, cuando dice el primer evangelio, que es Mateo, y que presenta a Jesús como un rey, dice, ven y mira, y el primer caballo es un falso rey, el anticristo. El segundo jinete es anunciado por el segundo querubín, el que tiene cabeza de toro, de buey, de animal de trabajo, el siervo. Marcos es el evangelio del siervo. Y a quien señala es al caballo, de la consecuencia de no querer ser siervo, la consecuencia de querer dominar y poseer, la guerra. Entonces, el evangelio del siervo señala a su antítesis la guerra. El tercer jinete es anunciado por el tercer de los querubines, Lucas, el hombre. El Jesús verdaderamente humano, que como humano ha venido del cielo y ha nacido realmente de la tierra, como el pan del cielo. El pan que se identifica en Lucas precisamente con los pobres. Y el tercer jinete es el hambre, la miseria, la opresión contra los pobres. El cuarto de los querubines, el Evangelio de San Juan, que nos anuncia al Hijo de Dios, aquel que ha dicho, yo soy la vida, yo soy la luz, y la luz era la vida de los hombres. Anuncia al cuarto jinete la muerte. Entonces, ¿ve esa relación? Eso es importante para que frente a la manera en que estos jinetes cabalgan sobre la humanidad, nosotros podamos tener claro que nosotros estamos del lado de los evangelios. Nosotros estamos del lado de los querubines que son los encargados, porque representan a nosotros, que somos los encargados, de comunicar la gloria de Cristo. Cuando el Señor nos ha mandado a cegar la mies, el trigo maduro, somos los encargados de manifestar la gloria de Cristo. Esa es la labor del querubín.
Por eso ellos nos representan a nosotros. Nosotros somos las antípodas del falso rey, de la guerra, de la peste, del hambre. Por un lado quiero recalcar eso, pero por otro, que los tres jinetes posteriores son intensificados, acicateados por el primero. Porque es el espíritu de Anticristo el que hace una guerra más intensa, más terrible, más constante. Pero también es el jinete negro, el del hambre. El hambre es algo que sucede a propósito. Lo voy a mencionar cifras más adelante. El hambre sucede a propósito, por el espíritu de Anticristo. Y la peste, dejémonos de teorías conspiracionistas, que si lo creó China, que si lo creó Estados Unidos, que si lo trajeron los marcianos. Una cosa es cierta, esta enfermedad está sirviendo para recomponer el dominio sobre la sociedad, para recomponer finanzas, para beneficiar a los detentadores verdaderos del poder, del dinero mundial. A fin de cuentas, si por ejemplo se crea una vacuna, algunos se van a hacer millonarios, para otros va a ser inaccesible. Y de la misma manera, como se ha especulado con las bolsas, con los valores, con las acciones de dinero, la distancia entre los miserables y los sumamente ricos va a crecer todavía más. Entonces, el primer jinete está intensificando a los otros tres jinetes. No son solamente desastres naturales. Claro, la guerra no es un desastre natural, pero el hambre y la peste no son solo desastres naturales. Están combinados con una proporción mayor de culpa humana. Y esto debido al primer jinete, el jinete blanco, ¿no? Bueno, una vez que dejo esto asentado, continúa ahora con una reflexión que ya de alguna manera tuvimos en las 2 semanas anteriores, relacionadas primero con algunas enfermedades morales que son peores que esta plaga que vivimos hoy. Pero también he estado repasando algunas cifras de salud pública en el mundo y miren lo que es sorprendente en algunas cosas. Primera, las cifras más aparatosas para el día de hoy pues deben de ser de más de 10,000 muertos en Italia, más de 5,000 muertos en España, 2,500 a 3,000 en Irán, en China, en México tal vez andemos por los 20, etcétera. Bueno, la primera cuestión, aparte de que la paz de Dios debe estar con nosotros, así nos estuvieran quemando en la hoguera, ¿no? Estoy poniendo este ejemplo extremo para que usted no me dé un argumento y diga, no, pero es que esto sí no es para tener paz. Y cuando aquellos hermanos nuestros estaban atados a un poste y empezaban a quemarlos, ¿qué hacían? Eusebio de Cesarea nos cuenta la historia de muchos de estos mártires y nos dice que la sangre de los mártires fertilizó la semilla del Evangelio. Porque lo paradójico es que cuando el Imperio Romano mataba a cristianos, la iglesia crecía más. Y a pesar de matarlos, cada vez había más cristianos hasta que llegó a ser el cristianismo la fuerza más importante del imperio. ¿Por qué? ¿A qué se debió, entre otras cosas? Además de, obviamente, la fuerza del mensaje, que tiene la respuesta que las religiones místicas, la religión del Estado romano, no tenían.
al testimonio de los mártires. Cuando alguien estaba siendo ejecutado, sonreía, estaba en paz, cantaba, pedía perdón por sus enemigos. ¿No? ¿No es muy diferente a la actitud que nosotros tenemos? ¿Sí? Casi nos encerramos a piedra y lodo y si tenemos interfón con televisión, sí, y después todavía lo limpiamos con gel, no nos vaya a contagiar por la pantallita, ¿no? No, o sea, el cristiano así lo estén quemando, debe de tener paz. Pero para darle un poco más de paz, le voy a platicar que gracias a Dios esta situación es delicada, pero no es tan grave como podría serlo. Primero, la cantidad de contagiados de coronavirus en México va a llegar a 80% de los mexicanos. ¿Sí me explicó? O sea, si somos más de 100 millones de mexicanos, habrá 80 millones de contagiados. Así que, tarde o temprano, la mayoría de nosotros nos vamos a contagiar. Esa es la primera cuestión, ¿sí? Me va a decir, pero eso no me da más paz. Bueno, lo que sigue sí le puede dar más paz. Vamos a pensar que aquí tenemos, ya de los contagiados, ya dejemos a un lado los que no. Aquí tenemos 100 contagiados o casos positivos. Esos casos positivos no necesariamente van a presentar una enfermedad. Son transmisores, sí, pero no van a tener ninguna molestia, ni cuenta se van a dar. De esas 100 personas que les estoy platicando, probablemente, no sé, pensamos 70, lo van a pasar como cualquier cosa. Pues eso es bastante bueno, ¿no? Otras, el resto sí va a tener síntomas. Y de esos, algunos van a tener síntomas leves. Una especie de gripe que se pasará en unos días y no tiene más problema. Ahora, la ventaja de todos los que hayamos sido positivos o hayamos superado esa pequeña gripe será que quedamos inmunizados. No va a pasar como con la otra gripe, la influenza, ¿verdad? De que pues cada año nos puede volver a dar. Bueno, no hay tanto por qué exagerar. O sea, ¿quién de ustedes no ha tenido gripe alguna vez en la vida? O varias. Pues entonces, de que esta cosa, pues en ese sentido también es contagiosa, ¿no? Por supuesto que otro porcentaje, vamos a decir, de esos 100, 10 van a necesitar hospital. Porque la fiebre es muy alta, porque la dificultad para respirar es mucha, ¿no? Entonces van a necesitar hospital. De esos 10 que van a estar en el hospital, pues probablemente 2 o 3 se van a morir. Entonces, 1, 2, 3 personas de cada 100 de los que hayan sido infectados se van a morir, ¿no? Ahora, claro, esto de las estadísticas a veces resulta muy frío, porque puede uno decir, pues sí, a mí no me importa si se salvan 97, pero yo soy de estos 3, ¿verdad? Sí, claro, pero por eso hemos enfatizado primero la paz de Dios que debemos tener en nuestro corazón. Es muy probable, digo, nadie está exento, ¿verdad? Es muy probable que las personas que estarían en ese pequeño porcentaje de mortalidad, pues sean los que tienen las defensas bajas. Ahora, cualquiera puede tener las defensas bajas en un momento dado. Un niño, un joven, por supuesto que sí. Pero sobre todo las personas mayores de 70 años, ya tienen un sistema inmunológico más lento. Las personas diabéticas, sobre todo si el azúcar está descontrolada, porque las infecciones se hacen más intensas, las personas obesas y, bueno, el que tenga cualquier enfermedad que afecta el sistema inmune, pues es más proclive a tener una presentación grave. Por eso,
y sin negar, porque en ningún momento hemos negado que hay un problema, en ningún momento hemos negado que hay peligro, en ningún momento hemos negado que de preferencia se quede en casa. De hecho, digo, la ventaja aquí es que somos pocos, es que están casi a 1 metro de distancia, eso es un abismo para el virus, ¿no? Pero además de eso, hay que cuidar a nuestros familiares que sean de este grupo más vulnerable. Porque si ellos se infectan y su sistema de defensa no es capaz de responder lo suficiente, entonces sus pulmones, lo que hace este virus, es calcificar los pulmones, los endurece, ya no se puede respirar y entonces se mueren, ¿no? Entonces, esto es lo que, la razón por la que sí debemos tener un muy especial cuidado al acercarnos a los objetos que ellos van a tocar y no acercarnos para nada si tenemos el mínimo síntoma de una gripe, ¿sí? Tenemos que cuidar muy bien a este tipo de personas. Pero, bueno, esto es un retrato muy breve sobre lo que está pasando. La mayoría vamos a estar contagiados. Sin embargo, y lo que quiero destacar hoy es también que no es la única plaga que azota a la humanidad en este momento, que tampoco ha sido la peor. Ya les he hablado, por ejemplo, de la peste bubónica del siglo XIV, donde 1 de cada 3 se moría. No es lo mismo 2 de cada 100, como es ahora, que 1 de cada 3. Eso sí era verdaderamente grave, ¿no? Y por supuesto, para enfrentar la peste bubónica también hubo mucha superstición. Para empezar, ¿a quién culpar? Las teorías conspiracionistas nunca pueden faltar. Seguro la peste es un castigo por culpa de los judíos, o culpa de los brujos, o culpa de vaya a saber quién. ¿Y quiénes eran los brujos? Los pelirrojos, las que tuvieran una verruga, o la gente rara, ¿no? Y acababa quemada. Las supersticiones, cómo curar a la gente. Ni siquiera se sabía la causa verdadera de la enfermedad. Eran demonios, era mal de ojo, eran pecados. Hay que hacer sangrías, poner sanguijuelas, o compartía el pastor Víctor los flagelantes que se golpeaban para expiar el pecado. Y con ello, pues, intensificar la velocidad del contagio, ¿no? Entonces, hoy lo mismo, tristemente, y dentro de ciertos grupos religiosos, algunos de ellos cristianos, la superstición está en primera fila, poniendo en mal el evangelio incluso, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, si hace ya 2 o 3 semanas que algunas de esas iglesias poderosas de guerra espiritual ya decretaron que el virus se muere porque es del diablo. Tenemos 3 semanas donde, y como es natural, la historia natural de la enfermedad, esto tiene que crecer. Ya la reprendieron, ya decretaron. ¿Por qué sigue una evolución natural? ¿Por qué no se ha acabado? Pues claro, obvio, superstición, y nada más que superstición. Pero estaba diciendo además, y yo sé que es más fácil ver un video de 2 minutos de cosas sensacionalistas que aguantar al pastor 1 hora tratando de hacernos razonar. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta razonar, a nosotros nos gusta sentir, a nosotros nos gusta que nos den promesas de solución de problemas. A nosotros nos gusta que nos emocionen. Ese pastor es bien aburrido, luego ni le entiendo nada, o sea, a mí de sermón ya me perdí. Sí, lo comprendo, pero ahí está el video para que lo pueda repetir y le ponga pausa y le vaya captando ahí la cosa, ¿no? Hay otras plagas en este momento, desde mi perspectiva, más graves y no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque al final reflejan el pecado del hombre. Mire, le voy a explicar algunos datos, ¿no? Por lo pronto, tenemos un promedio de casi, hablando de las 10 principales causas de
de muerte por enfermedad en el mundo, no estoy hablando ahorita de asesinatos, guerras, sino solamente de las 10 causas más importantes de enfermedad en el mundo, tenemos un promedio de casi 60 millones de muertos al año. Así que, claro, es triste decir aquí ya se murieron 1,000 o 2,000 o 5,000, sí, pero tenemos un promedio de 60 millones de muertos al año por las principales enfermedades, que son básicamente enfermedades del corazón, cerebrovasculares, metabólicas como la diabetes y la obesidad, enfermedades diarreicas e intestinales. Y en este cuadro está incluida entre las 10 causas de muerte las enfermedades de tránsito. De hecho, aunque Estados Unidos tiene ya bastantes casos de coronavirus y de muerte, el número de muertos en accidentes de tránsito en Estados Unidos rebasa con mucho las víctimas del coronavirus, ¿no? Entonces, tenemos enfermedades que no solamente es esta. Por ejemplo, mire, al año 10 millones de personas se enferman de tuberculosis. No llega a este asunto del coronavirus, ¿no? Tal vez llegará, tal vez lo rebasará, pero no tiene esa letalidad. 1,5 millones de personas mueren de la tuberculosis. Ahora, ¿por qué me interesa mencionar estas cifras y digo que son el reflejo del pecado del hombre? Pues porque estamos diciendo que vamos a parar la economía, que vamos a cerrar las fronteras, que no salgas de tu casa porque hay un coronavirus. Y si la tuberculosis ya es prevenible y curable, ¿por qué hay 10 millones enfermos y más de 1,5 millones se muere cada año? ¿Por qué no estamos haciendo algo como lo que estamos haciendo por esta pandemia? La razón es muy sencilla. La tuberculosis es una enfermedad de pobres. ¿A quién afecta esta pandemia de coronavirus? A ricos y pobres. Aunque el gobernador de Puebla diga que a los pobres no. Pero afecta a todos, ¿verdad? Ahora, los ricos están preocupados y los ricos dicen, a ver, no, cuidado con los aviones, cuidado con los viajes, cuidado con los lugares públicos, etc. Sí, hay que hacer algo porque los ricos están involucrados y porque además les va a convenir, como ya expliqué, recomponer el mapa geopolítico, económico del mundo. Pero la tuberculosis es de pobres. Entonces, pues hay que los tuberculosos se mueran de tuberculosis, ¿no? O sea, no vemos ahí el manejo político de las situaciones y el pecado del hombre. Por eso le estoy dando estas cifras, ¿no? Tenemos en el mundo, fíjese bien, 1,600 millones de personas que sufren hambre extrema. ¿Qué es peor, el coronavirus o el hambre? Es peor el hambre porque, mire, el hambre mata 25,000 personas por día, incluyendo, obviamente, muchos niños, ¿no? O sea, este coronavirus ya mató 10,000 en un mes o 20,000 en un mes en Europa. ¿Ah, sí? Pues por día se mueren 25,000 personas de hambre en el mundo. ¿Está o no está cabalgando el jinete negro sobre la humanidad? No me diga que el apocalipsis va a venir en el futuro. Está aquí. ¿Sí? Tenemos enfermedades mentales, además de todas estas, que la mayoría de ellas comienza a los 14 años de edad. Nuestros adolescentes se están quedando locos, ¿no? O sea, es como para pensar, o sea, sí, ahora el adolescente es más libre, ahora puede decidir su género, ahora puede hacer lo que se le dé la gana, ahora hay que respetar sus derechos humanos, ¿sí? Pero la incidencia de enfermedades mentales está comenzando a los 14 años. Y el índice más alto de suicidios y segunda causa de muerte son los suicidios de jóvenes entre los 15 y los 19 años. Los jóvenes, los adolescentes,
se están suicidando. ¿Y qué estamos haciendo? Sí, lávate las manos, congela cada rato. Sí, pero tú me estás dando un veneno aquí por la televisión y por la música y por muchos otros medios que está matando más jóvenes que los que pueda matar el coronavirus. No sé si me estoy explicando o ya me fui por quién sabe dónde, ¿no? Pero el SIDA, que es otro virus precisamente, ha infectado 37 millones de personas en el mundo. 37 millones. Tenemos anualmente 1 millón de muertos por SIDA. La mayoría, o en un índice muy alto, las jovencitas en África de los 15 a los 24 años de edad. No sé si algunas de estas cifras le están diciendo cómo está el mundo. Bueno, sarampión, 7 millones de casos. Aparecen 300 casos diarios. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Bien, entonces, hay razones políticas que incrementan las enfermedades, ¿no? Pero se relacionan inmediatamente con las causas morales, porque muchas de estas enfermedades, como digo, son prevenibles y además son curables. Pero hay una cantidad de millones de personas con muerte prematura, con muerte por enfermedades que se hubieran podido curar por la injusticia económica, ¿no? Pero a eso le tenemos que añadir que la salud pública también tiene que tomar en cuenta las consecuencias del tabaquismo, del alcoholismo, de la drogadicción, de la angustia, del estrés que vive la gente. Y eso es muy importante en el índice, cómo se eleva el índice de enfermedades y aún de muertes. Porque muchas enfermedades se van a complicar por este tipo de vicios y muchas personas directamente se van a morir también por esos vicios y la violencia asociada. Y ahí entramos a problemas de salud pública ya muy, muy grandes. Y no quiero que se me olvide una cosa. Dijimos que las personas que tengan su sistema de defensa, su sistema inmune comprometido, que esté bajo, son susceptibles de enfermarse más gravemente, incluso de morirse si su sistema no es capaz de responder. Ahora, cuando una persona colabora, no desde otra enfermedad o algún defecto funcional, sino cuando la persona colabora desde lo psicológico a tener bajas las defensas. ¿Sabe cuándo? Cuando tiene miedo, cuando está angustiado, cuando tiene pánico, el sistema inmune, ¿sí? Entonces usted quisiera que si le toca el coronavirus, y que lo más probable es que le va a tocar, aunque se encierre en su casa piedra y lodo, usted quisiera que su cuerpo lo combata y que usted apenas si se dé cuenta como que se quiso sentir medio mal, pero ya pasó. ¿Usted quiere eso? Libérese del pánico. Pero voy a usar una palabra desastrosa que no existe en el diccionario. Si usted se apanica, se lo va a llevar el coronavirus. ¿Sí me explico? O sea, qué tremendo, hermano. ¿Por qué necesitamos la paz de Dios? ¿Ve? ¿Por qué es importante que más que nunca tengamos presente las promesas de Dios? El amor de Dios, como hemos cantado, la fidelidad de Dios. Es más importante que nunca. Pero yo les comentaba pues que estas causas morales también se relacionan con los otros tipos de virus que ya comentamos la semana pasada. Repase también predicaciones pasadas. Los virus morales, como los engaños, el feminismo de última ola en la que todas las mujeres son buenas y todos los hombres son unos malvados. Es un virus que se ha extendido, que ha envenenado, porque virus quiere decir veneno, ha envenenado a mujeres en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes.
Y la transmisión de ese tipo de virus espirituales es tan rápida o más rápida que este virus físico, porque pues tenemos los medios de comunicación, las redes sociales, como nunca antes. En el caso de la influenza porcina, también sobrepasamos el 1,5 millones de muertos en el 2009. ¿Por qué no fue tan angustioso o no nos enteramos tanto? No estábamos tan metidos en las redes sociales como ahora. Creo que ni siquiera había WhatsApp todavía en ese entonces, ¿no? El Facebook, pues sí, ahí empezaba. Ahora la velocidad de comunicación, descomunicación, desinformación, desorientación, es vertiginosa, de tal manera que tenemos que tener mucho cuidado. Frente a esa información falsa, cambiante, apabullante, usted tiene que regresar a la información que es la roca, porque Jesús, cuando Pedro confesó la verdad, Jesús dijo, sobre esa verdad que has confesado, sobre la roca que tú has confesado, edificaré mi iglesia. Entonces, hay que regresar a la serenidad y a la profundidad de las palabras bíblicas frente a esta maremoto de confusión que el mundo experimenta. No me canso, creo que no voy a exagerar si estoy insistiendo en que el cristiano tiene que ser diferente. El cristiano no puede estar cooptado, enajenado por lo que todos. El cristiano no es la masa, el cristiano no es la legión, el cristiano tiene que ser diferente. Otra de las paradojas que yo encuentro en la reacción de la gente es esa contradicción entre el temor que tiene de morir por coronavirus y la manera en que desperdicia su vida. Mire, acabo de explicar la gran contradicción, incluso la hipocresía. Es que queremos salvar a los viejitos. Es que queremos que casi nadie muera. Pues si de veras querías eso, ¿por qué tanta gente se sigue muriendo de hambre, de paludismo, de fiebre amarilla y de cuántas cosas, ¿no? De disentería. O sea, ¿por qué? Entonces realmente no lo querías, nunca te importó, nunca hiciste nada que comprometiera tu posición política, tu comodidad económica, tus ganancias. Es pura hipocresía, ¿sí? Pero también a nivel personal, ¿sí? Alguien pues se encierra, se cuida, se lava la mano con gel no 10 veces o 20 veces al día, 50 veces al día. Pero cuando no estaba en esta fase del problema, ¿qué hacía con su vida? ¿Acaso se le había rendido a Dios? ¿O podríamos decir que cada día que pasaba era un desperdicio de su vida? Mire, la gente, por ejemplo, una enfermedad prevenible, no curable todavía, aunque controlable, el SIDA. ¿Por qué el SIDA sigue creciendo? No tendría por qué. Pues porque aparentemente me importa mi vida, pero a la mera hora no me importa. Que la gente, que el problema que acabo de decir tan grave del alcoholismo, del tabaquismo, de las adicciones a los estupefacientes. ¿Qué está haciendo la gente que los usa con su vida? Pues la está desperdiciando. Todos los días se está suicidando lentamente. Todos los días está dejando que su vida se vaya por la coladera. Sí, pero cuidado con el coronavirus. ¿Sí me explico esta contradicción? Esta paradoja tan tonta, ¿no? Cuidado, porque pues toda la gente ha vivido lejos de Dios y no tenemos miedo a la muerte hasta que la vemos cerca. Entonces aquí hay un beneficio de una pandemia o las cosas que he mencionado. ¿Cuál es el beneficio? Recordarnos, no solo en el nivel de los conceptos, sino hacernos
sentir, quizás profundamente, que somos vulnerables, que somos efímeros. Y eso es bueno, eso es maravilloso. Porque si todo el tiempo los seres humanos hubiéramos vivido conscientes de nuestra transitoriedad por esta tierra, si todo el tiempo estuviéramos recordando y conscientes de que yo me voy a morir, ¿para qué me estoy peleando por este dinero? Yo me voy a morir, ¿por qué no pienso en las cosas eternas? Yo me voy a morir, ¿por qué no la pregunta por Dios adquiere una prioridad en mi vida? Pero olvidamos que somos mortales y entonces desperdiciamos la vida buscando el placer, la fiesta, la droga, cualquier cosa que nos haga sentir mejor, porque estamos confiados, así como los caballos que no pueden ver más allá. Estamos confiados en que somos jóvenes, que somos fuertes, que somos bonitas, que tenemos dinero, que tenemos una carrera, que tenemos un buen cargo en el trabajo, que tenemos una familia, que tenemos una casa propia, que traigo un carro último modelo. Y todo eso como si no fuéramos efímeros. Y entonces se nos coloca en una situación donde volvemos a sentir y a ver de cerca que somos efímeros y nos angustiamos. Qué bueno, pues busque a Dios. Deje de desperdiciar la vida. Si al pensar en la posibilidad, una posibilidad no tan, diríamos, no tan probable, porque ya explicamos las cifras, pero aún así nos hace pensar en qué va a ser de nosotros si nos morimos. Bueno, pues busquemos a Dios. Por ahí me han estado compartiendo, y creo que es de los videos que más han difundido en WhatsApp, un video donde varios presidentes de varios países hablan de Dios, ¿no? Bueno, de entrada, qué bueno que hablen de Dios. Digo, sería peor si ni siquiera hablaran de Dios o hablaran del diablo. De eso estoy consciente. Pero, no nos emocionemos demasiado. A la gente va a hablar de Dios cuando tiene problemas. Y yo les decía la semana pasada, si todos podemos orar para que se acabe el coronavirus, se van a unir hasta los ateos. Pero si tenemos que orar para rendirle nuestra vida a Dios, ahí sí va a ser diferente. Los políticos en México, no tanto porque la Constitución no lo permite, y aún así Fox, y Calderón, y Peña Nieto, y hasta López Obrador, han mencionado a Dios. Y no por eso Fox se convirtió, y el México de Calderón se hizo cristiano, y los corruptos de Peña Nieto se arrepintieron. Y todos hablaron de Dios, y fueron al Vaticano, y le besaron la mano al Papa, y los políticos siempre han hablado de Dios. Los presidentes de Estados Unidos siempre han hablado de Dios haciendo guerras. Los dictadores de Sudamérica, todos han hablado de Dios. Los líderes de Europa, por tradición, han hablado de Dios, o juran sobre la Biblia, o si son reyes, están ungidos por Dios, por la jerarquía eclesiástica. Que los presidentes hablen de Dios, a mí no me dice nada, sino de alguna manera, la que sea, damos un paso más. Ese paso es difícil de dar, es más, es difícil de entender. No nos interesa que se pase la plaga del coronavirus. ¡Ah, ¡pastor! No nos interesa que se pase la plaga del coronavirus. Nos va a traer buenas cosas. Ya acabo de decir una. Darnos cuenta que somos mortales. ¿Qué nos interesaría? Que la gente se arrepienta, que le entregue su vida a Dios, que se convierta. Eso es más importante. Gracias a Dios, si el coronavirus se pasa y si tiene una influencia pues menor en las muertes y en el desorden económico que está provocando. Ojalá que sí sea lo menos posible. No me malentienda. No estoy deseando el mal para la humanidad.
Pero no olvide que hay otras enfermedades e injusticias sociales mayores y que no estamos haciendo nada. ¿No? No olvide que de las plagas de los jinetes podemos sacar algo bueno, aunque los jinetes no son la voluntad de Dios. ¿No? Ni siquiera un castigo de Dios. Son consecuencia de nuestro pecado. Pero lo que quiero decir es que es más importante que las personas resuelvan su problema espiritual que su problema de salud física. Y eso ha sido siempre. Yo no voy a decirle a una persona que fuma, no fumes porque fumar es pecado. Mire, si fuma o si no fuma y no tiene a Cristo, se va a ir al infierno. ¿Acaso el Evangelio se trata de decir que no fumes? El Evangelio se trata de decir, ríndele tu vida a Dios. Y aunque parte del Evangelio es que cuando Dios así nos envía y cuando es su voluntad, podemos orar por un enfermo y Dios sana enfermos. Y puede sanar a algún hermano que se ponga grave de coronavirus. Sí, lo sabemos y lo creemos. Y estamos esperando las indicaciones del Espíritu Santo. Pero aún así, más importante que la salud física es la salvación eterna. Más grave que estar enfermos o morirnos de una enfermedad es estar condenados eternamente. No perdamos de vista las prioridades, las jerarquías de la importancia de las cosas, porque entonces perdemos de vista que estos 70 fueron enviados para predicar el reino de Dios. Nosotros no estamos predicando oraciones masivas para que los problemas se acaben. Nosotros no estamos predicando una guerra contra el diablo. No estamos predicando que Dios es un solucionador de problemas. Porque cuando la gente pide a Dios por este problema, ¿hasta dónde lo está viendo? Implícitamente, como el genio que sale de la lamparita. Ven a resolverme este problema. ¿No? Es algo más que eso. Es el evangelio del reino de Dios. Es decir, el evangelio del reino es que Dios es el rey. Es que si yo quiero reconocer el reino es porque estoy rindiendo mi vida al rey. No hay otro evangelio más que el del reino de Dios. Y por tanto no puede haber mayor motivo en la oración, en la predicación, que rendirle nuestra vida al rey. No distraigamos, no diluyamos la fuerza del evangelio en otras cosas. No nos emocionemos por cosas que no están yendo a la médula del evangelio, el reino de Dios. ¿Sí me explicó? Bien, con este pensamiento quisiera yo cerrar esta plática, ¿no? Reasumamos muy rápidamente. Hay un motivo de paz, de certeza y de alegría. Nuestros nombres están escritos en los cielos. Nos estemos cayendo de un avión, nos estén quemando en una hoguera, nos estemos muriendo en un hospital con el coronavirus. Nuestros nombres están escritos en los cielos. Si el Señor nos da la vida, no la desperdiciemos. Porque sí, cuando hay un riesgo, ahí no nos queremos morir. Pero entonces, ¿por qué la estamos desperdiciando? Nosotros no somos los detentadores del poder, ni siquiera estamos enterados de los grandes enjuagues que hay por ahí arriba, y tampoco podemos hacer gran cosa en ese sentido. Pero nosotros somos los enviados a predicar el reino de Dios. Rinde tu vida a Dios. Pero sí denunciemos proféticamente que muchas otras plagas, enfermedades e inmoralidades azotan a la humanidad y la injusticia y el pecado los intensifican y los gobiernos y las religiones y los empresarios aparentemente comprometidos no están haciendo nada. No les interesa. Es fruto de la injusticia.
Injusticia que vamos a ver reflejada desde el momento en que el que tiene dinero va a la tienda y acapara las mercancías. Y el que vende y tiene almacenes esconde la mercancía y le sube el precio. Y el que tenga los medicamentos los va a vender carísimos. La actitud egoísta de la gente. La actitud desesperada de los que empiecen a saquear comercios y tiendas. O que incluso se enteren que en cierta casa hay medicamentos o alimentos que ellos no tienen. Viene una ola de violencia muy grande. ¿Por qué? Por el egoísmo, por el pecado. Porque estábamos en una sociedad que tranquilamente solo privilegiaba la utilidad y el placer. Entonces es momento de hablar proféticamente, de denunciar esos valores de utilidad y de placer. Tenemos un evangelio que subraya algo diferente y que a fin de cuentas es lo único que puede sacarnos de la plaga moral y lo único que puede darnos paz en la enfermedad y en la muerte. El reino de Dios. Que sirva todo esto para que nosotros y aquellos que no conocen a Dios reciban nuestra invitación. Se trata de rendirle nuestra vida al Rey cada día más. Si eras un cristiano tibio, esta es una oportunidad para rendirte verdaderamente. Si eras alguien que no conocía más de Cristo, esta es una oportunidad, no para que menciones a Dios, no para que ores a Dios cuando tienes problemas, para que le rindas tu vida a Cristo.